¿Creías que la Navidad solo trae villancicos, luces y abrazos? Aguanta el aliento, porque te voy a contar 3 historias, reales, según quienes las vivieron, que convierten el mejor de los decorados en algo inquietante. 3 noches distintas, 3 ambientes navideños y un mismo hilo. La sensación de que lo que debería protegernos se convierte en puerta abierta al peligro. Si te gustan relatos reales de terror, quédate hasta el final. La primera vez que me sentí completamente expuesto en Navidad fue una Nochebuena que, al principio, parecía perfecta. Acababa de salir de una relación larga y por eso decidí probar con las apps. No esperaba mucho, solo alguien con quien compartir la ilusión de colgar las bolas en el árbol y poner villancicos de fondo. Quedé con Tracy. Según el relato que yo mismo conté después, todo empezó con una risa fácil, demasiado tic en las palabras para ser casual, y un abrigo que olía a perfume caro. Lo recuerdo como si fuera una película que se ha quedado con el brillo en los bordes. Las luces del árbol titilaban, había un pequeño cuenco con galletas, una manta en el sofá y 2 copas de vino en la mesita. Al principio, todo fue exactamente lo que conté a mis amigos. Pusimos música, abrimos una botella, hablamos de cosas triviales hasta que los temas se hicieron un poco más íntimos. Ella estaba encantadora, pero había pequeños desajustes que, ahora que lo sé, eran avisos. El modo en que evitaba mirarme directamente en algunos instantes, la manera mecánica en la que jugaba con una figurita del árbol, un ligero temblor en las voces cuando yo mencionaba salir juntos más de una vez. No pensé que fueran suficientes para apagar la noche. En un momento derramé vino. Fue un descuido tonto, la copa me resbaló y una mancha roja se extendió por la alfombra. Ella se ofreció a ayudar sin esperar. Subimos al ático para buscar bicarbonato o algo que lo absorbiera. Justo al abrir la trampilla de la escalera, recuerdo la sensación de vértigo, o quizá fue por el vino, y después, a grandes rasgos, una neblina. Según recuerdo, la siguiente imagen clara que tengo es la de despertarme con la garganta seca, envuelto en una tela que olía a madera y a lejía, sintiendo un hormigueo en los tobillos. Estaba atado, con las manos atadas delante, sin poder moverme. Mi reloj marcaba horas que me parecieron eternas. La oscuridad tenía un contorno, una figura alta a la que no llegué a ver bien la cara, recortada por la luz que venía del salón. Su sombra se proyectaba sobre el árbol. Un par de pasos, una respiración, y después, el silencio. Escuché la puerta cerrarse. Al cabo de unos minutos, o eso creo, no estoy seguro del tiempo exacto, la misma figura se fue corriendo por la escalera. No hubo gritos, solo el sonido de pasos precipitados que se alejaban y el latido sordo de mi propio pulso. Cuando me liberé, comprobé que me habían despojado de cosas a las que daba valor, medicinas que necesitaba, algunos suplementos que tomaba por prescripción, el smartphone en el que guardaba conversaciones y fotos. Mi cuenta de Snapchat, con la que había charlado con ella, estaba cerrada o borrada, las notificaciones no pegaban. Llamé a la policía según recuerdo. Hicimos la denuncia. No voy a decir que hubo una condena, ni que todo quedó resuelto. Lo que pasó es que sentí, por primera vez, la sensación de que alguien había invadido mi casa, como si fuera una prenda que se arrastra fuera de un perchero. Lo peor no fue el robo en sí, sino la violación de lo que yo creía seguro. El sillón donde me tumbaba a ver series, la habitación donde dormía, mi intimidad convertida en un mapa donde alguien había paseado. Desde entonces, cada sonido de llave deja un eco distinto en mi pecho. A fecha de hoy, y esto lo digo para ser cuidadoso con las palabras, sigo sin saber con certeza si me drogaron o si perdí la conciencia por otras causas. Solo sé cómo me sentí al despertar y cómo, durante semanas, me costó confiar de nuevo en una copa de vino o en una invitación a decorar un árbol. De allí salió una enseñanza amarga. En Navidad, cuando la gente baja la guardia pensando solo en compartir, existen pequeñas grietas en las que se cuela lo peor.
Un perfume, una risa demasiado fácil, una cuenta que desaparece, son detalles que deberían encender una alarma interior, no para vivir con terror, sino para aprender a escuchar ese cosquilleo incómodo que nos dice, espera. La segunda historia ocurrió en una Nochebuena distinta, pero no menos corta de inocencia. Yo era pequeño entonces, tenía 7 años, y mi familia celebraba como podía. No éramos de grandes costumbres navideñas. Recuerdo que mis padres, por trabajo y otras tensiones, a veces estaban ausentes en el momento más esperado. Esa noche, mi padre estaba de guardia, y mi madre había bebido más de lo que debería. Esto lo cuento como lo viví y cómo me lo contaron después en casa, porque mi memoria de niño mezcla imágenes y olores que hoy se me pegan cuando se acerca diciembre. Nosotros, 2 hermanos, estábamos en el salón con el árbol encendido. La música de fondo era un murmullo lejano. Alguien llamó a la puerta, un hombre con un traje de Papá Noel. El disfraz era correcto, pero había algo en su forma de hablar que no encajaba. Insistía demasiado en entrar, en dejar un regalo, porque los niños buenos no deben quedarse sin regalos, y hablaba con un tono que no se parecía a ningún vecino del barrio. Mi hermana pequeña se quedó paralizada. Yo sentí que algo en la habitación se hizo más pesado, como si el aire mirara hacia la puerta. Llamar al 911, en nuestros recuerdos, fue complicado. La línea estuvo ocupada o se descarriló en la espera, o mi madre no estaba en condiciones de explicar lo que pasaba sin gritar. En cualquier caso, la situación escaló hasta un punto en que la incertidumbre nos empujó a actuar. No quiero dar instrucciones. Eso sería irresponsable. Pero sí digo lo que sucedió. En un acto de puro pánico, conseguimos activar la alarma de la casa. Fue una acción rápida, torpe y desesperada, pensada para atraer la atención de fuera. Según el relato, el humo del pequeño fuego improvisado o la alarma hicieron que el detector saltara. Lo que importó fue que, entre el olor extraño y el ruido, alguien llamó a los bomberos. Los bomberos llegaron en cuestión de minutos. Al abrir la puerta, encontraron a aquel hombre disfrazado aún en el porche, queriendo entrar con un saco de regalos. Lo inmovilizaron, comprobaron que no pertenecía a ninguna lista ni a ninguna asociación local de Papá Noel, y tras una breve intervención, llegó la policía. Mi padre, cuando volvió, se aferró a nosotros con la mirada como si el mundo le hubiera mostrado una rendija que no conocía. Nos dijo, entre dientes y agradecido, que habíamos hecho lo correcto por instinto. No voy a afirmar, porque no lo sé con certeza, si aquel hombre tenía intenciones de causar daño físico o solo quería entrar. Lo que sí sé es la magnitud del miedo que sentí. Un hombre vestido de fiesta a medianoche y 2 niños que no podían confiar en la presencia de su propia casa. Recuerdo sobre todo el sonido de las botas de los bomberos que crujían en la nieve, el color rojo de sus cascos contra las luces blancas del árbol y la sensación de alivio que tarda en llegar. Esa Navidad quedó marcada en nuestra piel como la que a punto estuvo de romperse. Años después, cuando mis amigos hablan de recuerdos felices, yo todavía veo esa silueta en la puerta y siento el peso de una confianza traicionada por una figura que, en apariencia, debía traer sonrisas. La tercera historia podría ser la más cinematográfica, porque tiene todos los elementos. Una cabaña en los Póconos cubierta por la nieve, un jacuzzi humeante, luces que parpadean y la sensación de que el mundo exterior se ha convertido en una postal. Era el plan perfecto. Mi pareja y yo alquilamos un Airbnb para escapar del ruido y celebrar la Navidad solos. El anfitrión, Mike, según el relato que nos dio la plataforma, había decorado con gusto. Había bastantes fotografías en la casa que mostraban cenas, una chimenea encendida y guirnaldas. Todo parecía estudiado para esa atmósfera cálida que cualquier escapada romántica promete. El primer día fue tal y como esperábamos. Nos dejamos envolver por la quietud, dimos paseos por la nieve, hicimos fotos junto al lago parcialmente helado y a la noche nos tumbamos frente al fuego con una copa. Pero la segunda noche cambió la sensación. Apareció un vecino que dijo llamarse Tom, alegando ser amigo o familiar del anfitrión. Venía cada cierto rato a comprobar cosas o a dejar paquetes. Al principio lo vimos como parte del pintoresco paisaje, alguien que pasa de vez en cuando.
Pero su manera de mirarnos, la insistencia en quedarse un momento más de lo necesario, los golpes leves en la puerta, a horas en las que nadie toca otra casa por costumbre, empezaron a sembrar una inquietud que crecía con la luna. Hubo pequeños detalles que se volvieron grandes. Por la mañana descubrimos huellas alrededor de la casa que parecían haber hecho el circuito completo, como si alguien hubiera rodeado el jardín varias veces observando las ventanas. Al principio pensamos que sería obra de algún vecino curiosón o de un animal. Después calculamos mejor el tamaño y la dirección y nos quedó la duda clavada. Además, el agua caliente dejó de funcionar a medianoche en 2 ocasiones distintas, y en ambas alguien había dicho, con cierta voz según mi pareja, que no se preocupara, que lo arreglaría. Cada excusa que nos daban tenía una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una noche, a eso de la hora en la que el silencio debería envolvernos, alguien golpeó la puerta con tanta fuerza que la casa vibró. No era un golpe casual. Miré por la mirilla y vi a Tom. Estaba de pie en la nieve, empapado y con los ojos fijos en la casa como si pudiera vernos desde el interior. En ese momento sucedieron 2 cosas simultáneas. Entendimos que no era un vecino amigable y nos invadió el instinto de huir. Hicimos una mochila apresurada con lo imprescindible, documentación, unas mantas, el móvil y las llaves del coche. No disputamos, no discutimos, nadie se enfrentó a él. Llegar a la carretera fue una película real. El frío nos mordía, la nieve compacta crujía bajo los pies, y a nuestras espaldas, la casa que habíamos pagado para descansar se quedaba inmóvil bajo la luna, con los faros de nuestro coche cortando la oscuridad. Al dar la primera vuelta con el vehículo, nos dimos cuenta de que alguien nos seguía a una distancia prudente, sin acelerar ni tocar el claxon, como si midiera nuestro miedo. Llegamos a un pueblo cercano y llamamos a la policía. Hicimos la denuncia y les explicamos que la persona que decía ser familiar del anfitrión no respondía a los datos que teníamos. Insistimos en que Tom no era quien decía ser según nuestra impresión y según las referencias que consultamos después. La policía registró la zona y, con la fotografía y las huellas, hizo lo que pudo. Sin embargo, no encontraron a nadie en las inmediaciones. El anfitrión, Mike, según el relato que figura en la reserva, negó que Tom fuese su hermano o amigo. Dijo no conocer a nadie con ese nombre. Quedó la sensación amarga de que alguien había podido suplantar una identidad, o peor aún, usar la plataforma para vigilar y testear a huéspedes. No hubo violencia física en nuestra historia, tampoco puedo afirmar que se hubiera planeado algo peor, pero la intranquilidad, la vigilancia silenciosa y la sensación de haber sido observados en un lugar que habíamos elegido para escondernos alcanzaron un punto en que huir se convirtió en la decisión más segura. Dormimos muy mal durante semanas después. Cada ruido en la calle parecía la repetición de aquel golpe en la puerta. Aprendimos, a fuerza de noches en vela y de listas largas de comprobaciones, que la seguridad en un alojamiento aislado no depende solo de la plataforma ni del anfitrión, sino también de la precaución y del instinto. Las 3 historias tienen algo en común más allá del escenario y la fecha en el calendario. Un quiebre entre la imagen de la Navidad y la realidad de una amenaza. Un aniversario, una copa, un disfraz, una cabaña, cosas que deberían transmitir calor se convierten en trampas cuando la confianza se usa para acercarse con malas intenciones. No me interesa asustar por asustar. Lo que quiero es que recuerdes que el brillo de las luces no sustituye a la prudencia, y que a veces las señales están ahí, pequeñas y rápidas, antes de que todo se precipite. Quizá te preguntes qué se puede hacer sin caer en la paranoia. No voy a dar lecciones, cada quien conoce sus límites y su contexto. Sí puedo decir lo que a mí me pasó y lo que aprendí. Escuchar las sensaciones raras, no ignorar esos detalles mínimos que nos incomodan, comentar planes con alguien de confianza cuando quedamos con desconocidos, compartir la ubicación cuando vamos a sitios aislados y, sobre todo, no minimizar la urgencia de una intuición. Ninguna de estas medidas garantiza nada, son herramientas para moverse con menos riesgo, no escudos infalibles. Al mismo tiempo, hay que reconocer que muchas veces la diferencia entre un recuerdo feliz y uno traumático es apenas un gesto. Alguien decidió marcharse a tiempo, alguien llamó a emergencias, alguien rompió la normalidad con un ruido que llamó la atención.
En el segundo relato, por ejemplo, fue el sonido de una alarma lo que atrajo a los bomberos. No voy a detallar cómo se hizo eso, solo diré que fue un acto de desesperación que tuvo un efecto salvador y que mirándolo atrás nos recuerda que incluso en las decisiones torpes hay valentía. Si hay algo que une estas 3 noches es una palabra: vulnerabilidad. La Navidad, con su talismán de hospitalidad, nos expone. Nos gusta abrir puertas. Nos gusta creer que quien aparece con un disfraz o una sonrisa tiene motivos nobles. Eso es precioso, pero también puede convertirnos en blanco fácil. La línea es delgada, y cuando esa línea se cruza, lo que queda es una sensación de que la celebración ha perdido su inocencia. No estoy cerrando casos ni nombrando culpables definitivos, solo relato lo que viví y lo que me contaron, con las lagunas que la memoria y la investigación dejan. Los nombres que he mencionado, Tracy, Tom, Mike, Charlotte, permanecen según el relato que recibí o según lo que recuerdo. No voy a afirmar su culpabilidad más allá de lo que se pudo comprobar públicamente en su momento. Si ahora estás tapándote un poco con la manta, pensando en esas luces parpadeantes, no te culpo. La idea no es que dejes de celebrar, sino que lo hagas sabiendo que la prevención y la intuición son aliadas poderosas. Y si alguna de estas historias te ha puesto los pelos de punta, quizá tengas una propia que contar. Si te ha dejado sin aliento y quieres más relatos así, suscríbete y comparte en los comentarios tu experiencia o algún recuerdo navideño que nunca olvidarás. Aquí, la próxima Navidad, las luces seguirán brillando. Solo que a veces, en la penumbra, hay sombras que no cantan villancicos.